Hola hermanos, soy el hermano Jeremías otra vez mientras el pastor anda afuera con su familia. Él me dijo que vamos a hablar de la destrucción otra vez esta semana, pero antes de nada vamos a orar para empezar. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias por esta ocasión en la que podemos estudiar tu palabra. Señor, que uses tu palabra para cortarnos donde debería nuestro corazón ser cortado, que pueda también llenar nuestro corazón donde debería ser llenado y que pueda más que nada instruirnos y ayudarnos a seguir batallando la buena batalla de la fe, Señor. Que bendigas este estudio y que también sea algo que te agrade, algo que puedas usar en la vida de cada oyente, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu honor. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús, que murió por nosotros para que tuviéramos vida eterna. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de Jonás, y no vamos a hablar de todo el libro, sino que nada más voy a dividirlo en trocitos, porque usted obviamente puede leer en casa o antes de continuar con el video o ya después para estudiarlo un poco más a fondo, pero ahorita nada más vamos a dividirlo, como dije, en partes algo pequeñas y de allí ojalá le pique la curiosidad para que siga leyéndolo todo. Primero vamos a empezar en Jonás 1, versículos 1 a 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, el primer punto que podemos ver hoy a través de Jonás es que Dios manda la destrucción de Nínive. No nos dice mucho en el libro de Jonás acerca de la maldad que está pasando en la ciudad, pero sabemos que Dios no manda la destrucción de una ciudad por capricho, o sea, por cualquier cosita. Podemos ver en los tiempos de Noé que Dios puede ver realmente el nivel de maldad y decide destruir el mundo con agua. Podemos ver también en Génesis con Sodoma y Gomorra que llegó realmente la maldad hasta cierto punto cuando Dios ya realmente se enfadó y ya no tuvo paciencia con su pecado y mandó la destrucción. Así que probablemente es algo similar. Hay algo muy ofensivo para él, o muchos algo, digamos, muy ofensivos para él en la ciudad que están pasando en este tiempo. Y él manda su destrucción porque es justo. Y lo que ellos están haciendo va en contra de su justicia, en contra de su santidad. Podemos imaginar otra ciudad, como dije, que mandó destruir como Sodoma. Y eso es porque la ciudad anda lejos de él y su pecado es ofensivo. Pero no acaba allí. Nínive nada más es un ejemplo para recordar. Porque también podemos ver, y no nos dice en la Biblia, pero también ha habido otros reinos, ha habido otros gobiernos, ha habido otros lugares que vienen y se van. Y puede ser también por sus actitudes contra Dios. Y entonces Dios manda la destrucción de Nínive y ya saben la historia que Jonás decide ya huir, va a otra parte, decide no decirle a Nínive de lo que está pasando, del juicio de Dios, y decide huir. Y entonces, como famosamente sabemos, una ballena o un pez se come a Jonás, y después Jonás dura como 3 días ahí en su estómago. Y al final de eso, ya Jonás ora. Y es lo que la última parte de su oración es lo que vamos a leer y lo que hace Dios. Entonces, Jonás 2, del 8 al 10. Los que siguen vanidades ilusorias, es lo que está diciendo Jonás en su oración. Su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y entonces vamos a leer que Jonás va a Nínive y vamos a ver Jonás 3, 1 a 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová.
Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y entonces vamos a ver la reacción, ¿verdad? Pero lo interesante nomás para llamar la atención, a lo mejor ya lo han escuchado, pero se me hace muy interesante su predicación ahí. Básicamente, ¿verdad? A veces un predicador o hasta este mensaje puede durar de 20 a 40 minutos o hasta realmente si un pastor tiene mucho que decir o Dios tiene mucho que decir a través de él o lo que sea, entonces puede hasta durar 1 hora, ¿verdad? Hasta 2 horas. Y aquí, ¿cuántas palabras son, verdad? No son tantas. Y vamos a ver aún así la reacción. Entonces son las 3, el 5 y el 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y también nos dice del rey que también él se arrepiente. Y el 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho que les haría, y no lo hizo. Entonces, el segundo punto hoy podemos ver que Dios perdona Nínive por un tiempo. Él ve el cambio de la actitud de las personas hacia Él y por eso Él les tiene compasión. Aún así, eventualmente Nínive será destruido según las profecías del profeta Nahum. Ahora vamos a ver el motivo de Jonás. En Jonás 4:2, Jonás está quejándose con Dios. O sea, Jonás les dice a las personas de una manera u otra que la justicia de Dios siempre va a llegar, la destrucción también, porque ellos han metido la pata, por decir, y Dios los salva, o sea, la gente se arrepiente, Dios los salva. Podemos entender que Nínive es de los asirios y los asirios eran enemigos de Israel, así que aquí podemos ver cuando Jonás se queja con Dios en Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Así que el tercer punto hoy es, vamos a ver un poco el corazón de Jonás. Como ya dije, los asirios y los israelitas eran enemigos y por mucho tiempo los asirios eran un aguijón en la carne para Israel y Nínive era su capital. Aparte, Israel era el pueblo de Dios, pero ellos seguían desobedeciendo. Podemos ver el ciclo, ¿verdad? El ciclo vicioso de Israel, que es realmente una advertencia para nosotros, pero seguían un retiro con Dios y ya después lo abandonaban otra vez, seguían con él. Jueces es un buen ejemplo, ¿verdad? Lo seguían hasta que las cosas se hicieran papitas y ya después lo dejaban, o sea, dejaban a Dios, se olvidaban de Dios y después otra vez Dios permitía que los problemas pasaran, Israel otra vez clamaba a él y otra vez seguía el ciclo. Y Jonás entonces puede ver que su propia gente en aquel entonces, porque ya es más tarde, pero su propia gente no está tomando en cuenta a Dios, no está realmente siguiéndolo, no está buscándolo, no está con corazones contritos, ¿verdad? Y aún así Dios no le manda un mensaje como los otros profetas. Dios no pone un mensaje en la boca de Jonás para su propio pueblo, sino que para sus enemigos. Imagínense lo feo que se ha de sentir eso, porque o sea, no son personas que Jonás realmente, a lo mejor él quisiera la justicia para esa gente y que su gente, que Dios pudiera perdonarlos en vez de estar como un poco al revés, ¿no? Y él no quería que Dios perdonara a sus enemigos porque eso haría a Israel un hazme reír para las otras naciones. Si Dios perdona a los asirios y del otro lado Israel, que realmente es el pueblo escogido de Jehová, ellos reciben su castigo. Como que eso no tiene sentido, ¿verdad? Para las otras naciones o podría ser que Israel, como dije, se hace un hazme reír. Por eso no era justo, según la definición
de Jonás. Y entonces ya llegamos a nuestro cuarto punto. Dios destruye el favoritismo. Me gusta mucho la Biblia porque podemos ver en Jonás y también podemos ver en el Nuevo Testamento y entender un poco más a través de más contexto. O sea, el Nuevo Testamento complementa el Antiguo Testamento y viceversa. Pero aquí en el relato de Jonás podemos ver algo de favoritismo en su actitud. Obviamente, Jonás prefería a su pueblo, él prefería a Israel, pero es esa misma actitud que Jesús atacó cuando habló del buen samaritano. Si se acuerdan, el que trató a todos los demás bien y como Jesús estaba definiendo, ¿no? Como su prójimo. El que hizo eso no era uno de los sacerdotes, no era uno de los religiosos, no era uno de los mejores que el pueblo de Dios tenía que ofrecer, sino que era uno de Samaria, ni alguien que alababa al Dios verdadero correctamente. Entonces, el apóstol Pablo nos explica acerca del favoritismo en Gálatas 2:6. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Y fíjense, lo puse en negrita, Dios no hace acepción de personas, o sea, no tiene favoritismo en otras traducciones. Es decir, si le servimos a Dios, no hay que creer que somos algo cuando no somos nada. Todo lo bueno en nosotros viene de Dios y su obra en nosotros. No nos podemos considerar más elevados que otros. Como una vez un escritor que me gusta leer dijo, y es mi versión de sus palabras, pero todos somos pecadores. La única diferencia es que yo soy redimido en la sangre de Jesús y tú posiblemente aún no. O sea, si estoy hablando con uno inconverso. Pero eso no es por nada que hice. O sea, yo no soy redimido por nada que hice. No va el himno 90% debo a Él o el 50% debo a Él, sino todo debo a Él. Nadie es mejor que otra persona y nadie es peor que otra persona en Cristo. Luego el apóstol Pablo dice en Gálatas 3, 27 a 29, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y después podemos ver en Santiago 2, 1 a 9, un ejemplo de algo que podría pasar en la iglesia y también en nuestros corazones. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, o sea, sin favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Así que, hermanos míos, no seamos como Jonás, que no quería compartir con la gente porque ellos le caían mal a él. Y como Jesús dice que si nosotros tratamos bien al que nos trata bien, qué bien, ¿verdad? Pero nosotros deberíamos tratar bien al que nos trata mal. Y aún más cómo lo tratamos mejor que compartir las buenas nuevas con él o con ella.
Nosotros no vemos el corazón de la gente como Dios. Así podemos ver en Jonás. Dios sabía que ellos se iban a arrepentir. Por eso Él les dio la oportunidad a través del mensaje. Deberíamos compartir las buenas nuevas de Cristo con todos. No importa de dónde venga la persona, no importa cómo sea su aliento, no importa cómo se vista, no importa cómo hable. Todos compartamos las buenas nuevas de Cristo con todos. No solamente los que nos caen bien, sino los que nos caen mal, no solamente con nuestras familias, sino que también, o con nuestros amigos, sino que también con cualquiera persona. No solamente con los que nos tratan bien o nos hacen buena cara o los atractivos de este mundo, sino todos, porque no hay favoritismo, no hay excepción. Dios quiere que todos se salven. No sabemos qué ha hecho Dios en esa persona antes de que lleguemos a hablar con él o ella. O tal vez solo es para preparar la tierra, plantar la semilla o echarle agua. Así que, hermanos, no seamos como Jonás en eso. Nosotros que compartamos con todos, que brillemos con todos, que seamos sal y luz con todos.